¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en la Facultad en Vivo transmitiendo en este momento para la materia procedimientos mercantiles. Hoy nos toca revisar la prueba pericial. La prueba pericial es el medio de convicción que se desahoga a través del conocimiento de terceros que tienen un conocimiento especial de alguna ciencia, arte, oficio, industria o profesión que son necesarios para resolver la litis. Estos terceros son allegados inicialmente al juzgador a través de las partes. En concreto, primero lo haría el oferente de la prueba. Es decir, para ir a una prueba pericial, lo primero que se requiere es que alguna de las partes considere necesario ese conocimiento especial de algún tercero. De ser necesario, entonces correspondería a el oferente proponerlo. Pero para proponerlo se requiere una forma especial que establecen los artículos 1253 y 1254 del Código de Comercio. Esos requisitos son los siguientes. En primer lugar, se debe señalar con toda precisión la ciencia, arte, oficio, industria o profesión de qué se trate. Es decir, no basta que yo diga la prueba pericial. Tendría que decir la prueba pericial, por ejemplo, en grafología, grafoscopía, grafometría y documentoscopía. Después tendría que señalar el nombre y apellidos de mi perito. Enseguida su domicilio. Y después, si tiene o no una cédula profesional con la que pueda demostrar su calidad. Si no tiene cédula profesional, tendríamos que demostrar su calidad con cualquier otra manifestación o documento. Por ejemplo, que tiene un establecimiento dedicado a eso. Por ejemplo, que tiene alguna empresa constituida en el que tiene ese objeto social que corresponde a la materia en cuestión. Lo más valioso, lo más complicado, tendría que ser las preguntas que debe responder el perito. Estas preguntas tenemos que elaborarlas siempre junto a nuestro perito. ¿Por qué? Porque él es el que conoce exactamente de qué se trata su ciencia, arte, oficio, industria o profesión. Y nos va a permitir formularlas de tal manera que realmente sea un auxiliar en la impartición de justicia. Es decir, que el juez pueda entender de qué se trata esa técnica, esa industria, esa profesión o ese oficio a través de este dictamen. De ahí que siempre se ha sugerido que se parta de lo general a lo particular. No necesariamente a contestar inmediatamente las preguntas, sino que el perito debe tener siempre un preámbulo de su ciencia, de su arte, su oficio o su industria, para que el juez lo entienda y luego en lo particular un poco del tema que se trate. Y nunca olvidemos que el perito debe dar sus conclusiones y señalar el método que utilizó para emitir su dictamen y en qué se sustenta. Esto puede ser en bibliografía, en estudios, en revistas, etcétera, etcétera. Él no puede actuar sin soporte. Todo esto lo debemos conocer nosotros, se lo debemos transmitir a él para que las cosas funcionen. Bien. Si se cumple con esto, y por favor no olvidemos, hay que relacionar la prueba con los hechos de la litis y razonar su ofrecimiento. No podemos olvidar los requisitos genéricos. Estos que estamos platicando únicamente son los específicos. Si se cumple con estos requisitos y la prueba se ofrece en tiempo, el juez debe dar vista a la contraparte para que se manifieste. Y la ley señala para qué tres puntos específicos en la fracción tercera del 1253. Primero, para que se manifieste respecto a la idoneidad de la prueba, es decir, para saber si la prueba es idónea o no para demostrar lo que se pretende. Segundo, que es importantísimo por la contradicción de la prueba, que se señale qué otras preguntas adicionales a las ya formuladas queremos formular nosotros al perito que nos permita darle una mayor luz al juzgador y él pueda tener una idea general más amplia de lo que estamos hablando. Y tercero, para que en su caso designe perito de su parte y con domicilio, con cédula profesional o con los documentos que tenga o pueda mencionarse para acreditar su calidad. Una vez desahogada esta vista, el juzgador tiene que pronunciarse para señalar con precisión si admite o desecha la prueba. Si la admite, deberá ordenar su preparación. Pero vamos a iniciar con esto que es muy importante. Si el juez admite la prueba, tendría que dar 3 días común a las dos partes, a los dos peritos, para que presenten un escrito. Este escrito es un escrito muy complicado, tiene muchos requerimientos, que de hecho deberíamos elaborarlo nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque el perito debe aceptar y protestar el cargo.
manifestar bajo protesta, decir verdad, que tiene los conocimientos suficientes para emitir el dictamen que se le pide. Manifestar bajo protesta, decir verdad, que conoce los puntos cuestionados. Y también debe acreditar fehacientemente su calidad, exhibiendo su cédula profesional, exhibiendo los documentos con los que él considera que es perito, en original o en su caso certificados. Resulta fundamental tener presente que en este escrito el perito podría pedirle al juez elementos que resulten importantes para emitir su dictamen. Por ejemplo, podría pedirle: señor juez, para emitir mi dictamen tengo que ver tales documentos que tiene la parte actora o la parte demandada. Requiérele para que me permita verlos. Señor juez, para emitir mi dictamen podría ser también: necesito hacer un estudio a fulano de tal, que venga a mi consultorio para que yo pueda hacer primero esas preguntas, esa entrevista, y ya después poder emitir un dictamen. Es decir, hay que trabajar en conjunto con el perito para que él haga las manifestaciones que crea necesarias para que su dictamen quede completo y sobre todo soportado. Bueno, ahora, una vez que se presenta este escrito, a partir de la presentación del escrito, dice la ley, corren 10 días para la emisión del dictamen pericial para cada uno de los peritos. Y este dictamen debe cumplir con lo que hemos platicado. Debe señalar con toda precisión de qué ciencia, arte, oficio, industria está haciendo, y señalar una respuesta categórica de cada una de las preguntas, señalar en qué se soporta. Puede ser bibliografía, pueden ser pruebas que se hayan hecho, pueden ser inspecciones, estudio de mercado, etcétera, etcétera. Después señalar el qué métodos se utilizaron para emitir el dictamen y las conclusiones del perito. Desde luego debe estar firmado por él. Ahora, una vez que están ahí los dictámenes, tendríamos que esperar a la audiencia de pruebas para que en ella se reciban los dictámenes, y de resultar estos contradictorios, el juez tendría que designar un perito tercero en discordia, salvo que el tema pueda ser de evaluación y haya una diferencia menor al 20%, porque aquí podríamos hacer una mediación, conforme a las reglas que tenemos del Código Procesal Civil, por ahí del artículo 353. Bueno, si nosotros cumplimos con esto, la prueba quedaría desahogada, salvo que el juez designe un perito tercero en discordia que tendría que emitir su dictamen revisando todo lo que está en el expediente y los dictámenes ya emitidos. Si el perito tercero tiene una opinión diferente, no importa. ¿Por qué? Porque el perito tercero no decide, es el juez el que va a decidir revisando los 3 dictámenes, y él tiene que fundar y motivar por qué le da mayor valor probatorio a uno que a otro. No importa si fue el del oferente, el de la contraparte o el del perito tercero en discordia. Lo único que importa es cuál tiene un mejor y mayor sustento, que sea verosímil, que convenza, que tenga un soporte. Así son estas reglas de la prueba pericial. Ahora, nos pide el temario también revisar el título de los peritos. Y este tema es un tema que ha dejado el legislador olvidado. ¿Por qué? Porque nosotros en México tenemos reglamentadas muy pocas actividades, y esto lo vamos a encontrar en la ley respectiva. ¿Cuál es? Bueno, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de profesiones, que de manera simple le llamamos Ley de Profesiones. Esta es la ley que reglamenta las profesiones en México, sin embargo, no lo hace de una manera actual. Desde que se hizo, tiene un transitorio que nos dice cuáles necesitan una carrera profesional para poderse ejercer. Y si no mal recuerdo, son 16. Imagínense, ni siquiera las especialidades médicas que hoy tenemos, ya no digamos las jurídicas y todas las otras ramas del conocimiento humano. Entonces necesitaría una actualización esta legislación para que sea más eficiente. Pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos podemos comentar ahorita de la prueba pericial para esta materia de procedimientos mercantiles. Como siempre, estoy a la orden para cualquier duda o comentario. Estamos en la Facultad en Vivo, soy Alejandro Torres. Muchas gracias.